Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 18 de abril de 2023, bienvenidos al estadio, bienvenidos a las obras del Templo Blanco, así que nada, dale like y suscríbete que empezamos la vuelta. Estamos en las semifinales de la UEFA Champions League. Veremos a ver si contra el City o contra el Bayern. Bueno, parece ser que va a ser contra el City por esa ventaja de 2 goles a favor ahí en el Etihad Stadium. Pero bueno, Alemania es mucha Alemania, que son una caldera cuando juegan en su estadio. Así que veremos a ver. Hoy salimos de dudas de quién será nuestro contrincante en las semifinales de la UEFA Champions League. Ya sabéis, primero el partido de ida se jugará aquí en el Bernabéu y la vuelta pues en Alemania o en Manchester, así que nada, partido inverosímil, la verdad. Yo no sé, Carvajal en Liga flojea un poco, pero perdón, en Champions está jugando de maravilla, por favor, de verdad, admitámoslo. Carvajal ha tenido flojera estos días, estos partidos, pero es que en la Champions estamos viendo que está jugando pero súper bien, Courtois sigue estando aquí arriba, más arriba todavía. Mira, estáis viendo Torre Europa, mira, justo está aquí arriba Courtois saludándonos. Carvajal, Militao, la pena que tiene la sanción ahora de las tarjetas, no podrá jugar la ida contra el City o contra el Bayern. Y bueno, pues la delantera que tenemos, Rodrigo, Benzema, Vinicius, es una verdadera locura, ¿verdad? Modric, Kroos. Es una verdadera locura. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este equipo? Ojalá sean eternos. Bueno, hoy saldremos de dudas. A ver quién nos toca, el City o Bayern. Bueno, estamos aquí en la esquina de la Torre B, como siempre, como todos los días. La pena es no dormir aquí. Así que empezamos la vuelta. Acompáñame, dame la manita juntitos para ver qué novedades tenemos. Bueno, pues nada, empezamos la vuelta. Ya sabes, si quieres camisetas baratas, link en la descripción y con el código de descuento JR8. Ya sabes, link en la descripción JR8, código de descuento. Aquí vemos las nuevas lamas, las primeras lamas, las pioneras en colocarse en la parte pendiente, en este caso de la Torre B. No han puesto más y no van a poner más. Tenemos dentro de 2 días, bueno, más o menos 3 días, el sábado tenemos partido aquí, así que ya me imagino que a partir de mañana empezarán de nuevo a recoger, a limpiar, para dejar todo recogido, todo preparado y asegurado, para que los aficionados puedan pasar por aquí el día del partido sin ningún problema. Así que vamos a cruzar, vamos a esperar a que se ponga en verde para los peatones. Bueno, viene hasta la policía a parar al Real Madrid, porque el Real Madrid ahora mismo es imparable. ¡Qué mago! Bueno, nos levantamos todos juntitos de la mano. ¿Qué vemos, JR? Pues aquí podemos ver el suelo, muchísima tierra. Por cierto, vimos cómo taparon este hueco de aquí. Ahí vemos cómo han puesto ya la alcantarilla. Siguen trabajando en la parte más cercana a la tienda oficial del Real Madrid. Cuando demos la vuelta pasaremos por ahí a ver cómo está toda esa zona. Seguimos viendo, han quitado también la puerta que tenemos aquí, la puerta 16, si no me equivoco. Ahí podemos ver cómo la han quitado totalmente. Por cierto, tenemos novedades en el fondo norte respecto a las puertas, así que no te vayas. Vamos a quitar el zoom para que veáis las lamas totalmente colocadas e instaladas. No han quitado todavía las pegatinas y tampoco urgen, la verdad. Luego veremos de perfil, si no lo habéis visto todavía, veremos de perfil cómo quedan las lamas. Y lo que digo, ahí vemos cómo han quitado la puerta de acceso en ese lado de ahí. Tienen que seguir trabajando en este elevador de servicios que va a ir colocado en esta parte de aquí, donde la parte superior vimos cómo enfoscaban y en la parte inferior aún tienen que seguir trabajando. A la izquierda seguimos teniendo pues los diferentes materiales de extracción de humos que van a tener que seguir colocando pues entre costillas. Ya sabéis que empezaron a colocarlos ahí y tienen que seguir colocando. Ahí podemos ver desde cerquita todo eso que es completamente nuevo. Bien. Así que vamos para Castellana a ver qué está pasando en Castellana y al fondo norte, a ver qué está pasando en el fondo norte y al lateral este también. Vamos a ir y al interior, por supuesto. Mucha gente ayer. Oye, Jesús, oye, que trajeron las membranas para la parte de las cerchas, para la parte de la cubierta retráctil. Pues no lo vi. Es que salió en el vídeo de Edu, que sí, que vale, pero que no lo vi, no lo he visto, si no lo hubiera sacado. Yo es que di la vuelta por la mañana y es verdad que en el vídeo de Edu se vio cómo trajeron las nuevas membranas,
de la cubierta retráctil. Ahí podemos ver, ojo, cuidado, porque siguen trabajando, en este caso en la parte superior de la viga museo. Ya sabéis que toda esta parte de aquí fue cubierta por ese material definitivo, donde tienen que seguir quitando, en este caso, las pegatinas, y el sábado volveremos a pasar por ahí debajo para ver de forma interna pues todo lo que está pasando en la viga museo. Avanzamos, que se me suben las hormigas. Antes he hecho un mini directo de la colocación de los zócalos ahí en el fondo norte, y ahora que estaba acabando el directo he visto cómo colocaban, mira, justo. Ahí vemos cómo siguen colocando los canalones para la extracción de agua, esos días de lluvia, pues ya sabéis para qué sirve un canalón, no hace falta que lo explique. Lo están colocando en la parte superior, en este caso en la parte de aquí. Ahí podemos ver cómo ya han colocado más o menos 3. Ahí los tenemos. Yo no sé, cuando meto mucho zoom se va la estabilización. Quiero un móvil para Reyes. Ahí podéis ver que más o menos han puesto ya unos 4 canalones en la parte superior de la fachada oeste. Parte de la pendiente del Skybar, la viga corona, y parte con la cubierta oeste. Esta, me imagino, si todo sigue su orden y su cauce, pues la pondrán en este lado de aquí. Así que quitamos zoom. Fíjate, no me lo esperaba yo esto. Hoy las están subiendo como churros. Y yo cuando las trajeron pensaba que era algo pues exclusiva mundial, súper novedoso, y resulta que son para los canalones, que no canelones. Que no os confundáis, que luego ya os entra el hambre y la culpa es de JR. Bueno, ¿qué más tenemos en el suelo de Castellana? Seguimos viendo muchísima maquinaria, muchísimo saco, muchísimo escombro, y de momento no es nada interesante grabar en esta parte de Castellana, en esta parte del Santiago Bernabéu. Es verdad, han estado a tope con la colocación de las pestañas en estos soportes para el cerramiento de la parte baja de la fachada oeste. Ahí lo podéis ver, cómo han estado a tope con la colocación, hasta incluso ya también de los nexos en la parte más cercana a la torre C. Ahora cuando pasemos por la parte norte de Castellana lo veremos mucho mejor, que desde aquí nos da el sol directamente en la cámara y se ve muy oscuro. Así que nada, pues dejamos a los trabajadores en paz, que no se pongan nerviosos con la colocación e instalación de ese nuevo canalón en la parte superior de la cubierta, y vamos a ver si podemos ver la parte baja de la fachada oeste mucho mejor desde este lado de ahí. Bueno, aquí podemos ver cómo se están acercando ya los trabajadores a la ubicación exacta donde van a colocar el siguiente canalón. Ahí lo podéis ver. En esa zona donde se acaba de parar el trabajador es donde van a seguir colocando este nuevo canalón, que ahora mismo la grúa torre tiene cogido. Así que venga, seguimos. Bueno, desde aquí se ve algo mejor esa colocación de nexos y pestañas en la parte baja de la fachada oeste. Ahí lo podéis ver. Es más, en la parte central ahora mismo ya están empezando los trabajos de la colocación de las pestañas. Ahí podemos ver esa plataforma con esos 2 trabajadores. Así que nada, pasamos directamente a la esquina de la torre C y al fondo norte. Vamos para allá. Bueno, desde aquí se ve muy bien las que tenemos instaladas en estos precisos instantes. 1, 2, 3, 4, 5, y están colocando la sexta. La sexta no de cadena ni de televisión, sino la sexta, el sexto canalón. Así que abandonamos poco a poco la Castellana, dejamos atrás la fachada oeste con esas novedades que tenemos ahí, y llegamos al fondo norte, que no os lo perdáis porque tenemos novedades y muy... Oye, ¿y ese láser? ¿Y ese láser verde? ¿Qué es? ¿Un nivel? ¿Por qué sale un láser verde de esa parte de ahí? Es como un nivel, ¿no? Un nivel de estos novedosos. Hay que ver cómo han avanzado en la colocación de ese material para la extracción de humo. Mirad cómo ya está esta parte de la esquina de la torre C. Vaya leñazo que me he metido con el muro. Mirad cómo han avanzado en esta parte de aquí. Ahora desde aquí se ve mucho mejor. Es que no sé si es un nivel láser o no sé lo que es realmente. Lo siento por el pulso que tengo, pero no sé por qué sale de ahí un puntito verde. Ya me he quedado rayado durante todo el día.
Bueno, venga, llegamos al fondo norte, tenemos novedades, Sí, como os lo digo. Bueno, de momento, es una cosa muy rara, muy extraña, pero es que han quitado estos soportes donde ya colocaron en las costillas. Podéis ver que ya los han quitado. Los colocaron, los quitaron y han vuelto a poner otros. Parecen más pequeños. Parece que los que pusieron no encajaban realmente en esos huecos, pero ahí podéis ver cómo han estado quitando, colocando de nuevo todos esos paneles. Qué raro, ¿no? Parece como que se han equivocado, como que no cuadraban y la han vuelto a recolocar. Aprovechando la imagen, mirad lo que tenemos en pantalla, cómo sigue creciendo este muro de la puerta número 27, justo encima de la puerta 27, que poco a poco, ahí vemos cómo están colocando ladrillos, se cae el cementito y seguirán completando todos esos muros de cerramiento, en este caso aquí en la puerta 27 del fondo norte. Y aquí en el fondo norte tenemos la gran novedad en el día de hoy de que han empezado a colocar los zócalos en esta parte central del fondo norte. Mirad, tenemos prácticamente 6 puertas ya con esos zócalos totalmente, pues iba a decir instalados, pero no, los están instalando en estos precisos instantes. Ahí vemos como la grúa camión es la que ayuda a colocar ese material, este pedazo de crack que hoy está castigado colocando y formando estos zócalos. Al igual también que han traído muchísimas lamas y que los han dejado aquí para la cubierta. Así que duda medio resuelta. De momento pues ya vemos que han quitado las entradas, esas puertas de acceso, pues precisamente por la colocación ya de los zócalos. Vemos como en la parte superior tenemos esos refuerzos donde colocarán, pues me imagino que pantallas LED. En la parte inferior tenemos los huecos también para las entradas y para las puertas. Oye, vamos a ver cómo cargan una lama para la cubierta. Vamos a ver cómo la cargan, que nunca la había visto, la verdad. Mira. A lo mejor no van a cargar más, Ah, es que están dejando el armario que ya está vacío y van a colocar el nuevo, en este caso, que es el de abajo del todo. Fíjate, es que lo hacen ya como si fuesen mecánicos de la Fórmula 1, súper rápido. Ahora lo suben, quitan las eslingas y van a por el de abajo del todo. Ahí ya han soltado y van a coger la de abajo, si es que van a continuar colocando lamas. Sí, van a seguir. Van a coger la de abajo. A ver. Míralo. Lo enganchan por un lado, por otro lado, y ya la grúa torre lo sube al cielo. Venga, como nosotros nos vamos al cielo, que no, vámonos para el lateral este. Ale, hop, al derrama aquí en el José Luis. ¿Qué? ¿Una de Madrid o algo que hemos pasado a semifinales? No, que mira qué cara de felicidad. Qué cara de felicidad. Bueno, tenemos el sábado partido, pero aún así no paramos, no cesamos de ver cositas nuevas aquí en el Santiago Bernabéu, la obra de remodelación de nuestro templo, de todos los madridistas. Ya sabes, suscríbete y dale al like. Dejamos el fondo norte atrás, aquí estamos en la esquina de la Torre D y llegamos a la parte norte de la fachada este. Vamos a ver qué novedades tenemos en esta parte del Santiago Bernabéu. ¡Qué de gente, por favor! Pero que la Semana Santa ya ha acabado. Bueno, pues seguimos avanzando. Aquí os dejo una imagen de la parte norte de la fachada este. Seguimos viendo que faltan esos 2 adhesivos protectores todavía por quitar. Aquí lo podemos ver. Quitamos el zoom, nos vamos también a esta parte, a esta nueva columna de lamas donde faltaban por quitar esas pegatinas, donde parece que todavía sigue igual, no han quitado más pegatinas, sigue todo igual. Y vamos a la parte central porque pues ayer veíamos muchísimo movimiento con muchísimas plataformas y hoy lo mismo. Yo creo que han colocado nuevas lamas, así que vamos a ver dónde las han colocado y qué han hecho. ¡Qué locura! ¡Cuchufletos! Lo que sí sabemos es que tenemos un montón de lamas todavía por subir en esta parte del Santiago Bernabéu. Y es más, mirad todas las que han colocado. Bueno, ahora lo vamos a ver porque desde aquí no se ve muy bien con el brazo, con el telescópico de la grúa Fraile, así que vamos a ver las novedades de la parte central del nuevo edificio. Vimos en el día de ayer cómo volvían a reanudar los trabajos
en esta parte baja de la tripota, en esta parte de la estructura metálica que tenemos ahora mismo en imagen. Vemos cómo reanudaban los trabajos de pintura, pero hoy no vemos a nadie. Falta todavía mucho por pintar en toda esa zona de ahí. Vamos a subir un poquito la mirada. Seguimos viendo ese cerramiento de la sala de máquinas. Vimos como de forma vertical también cerraban con paneles sándwich. Ahora en la parte superior también estamos viendo como poco a poco han ido cerrando en esa cuestecilla, en esa pendiente, donde ya vemos que de un extremo a otro han llegado a su fin con ese cerramiento de los paneles sándwich. Ya sabéis, esos paneles sándwich compuestos por espuma, aluminio. Bueno, es como un aislante que colocan, me imagino que será para el tema de climatología y para el tema de ruido. Vimos en el día de ayer cómo seguían trabajando en el interior de esa sala de los de la prensa, de esos periodistas que están aquí, que cada partido, y ahí podemos ver como a duras penas se puede ver nada en el interior, pero vimos en el día de ayer cómo seguían rematando esa zona de pupitres para los periodistas. También tenemos aquí en la parte superior ya totalmente concluido la parte de la instalación de esas barandillas, esos paneles de barandilla, y podemos ver cómo se ha producido el beso desde la parte norte hacia la parte sur. Podemos ver ya que esas últimas plantas ya contienen y tienen ya la instalación completa de esos paneles de barandilla. Bien, 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 ¿eh? Esto ha avanzado, parece que no, pero ha avanzado muchísimo estos días. También vimos ayer cómo seguían colocando las pestañas en los diferentes soportes verticales en la parte norte de la tripota. Vimos cómo terminaban de colocar también los nexos en la parte sur de la tripota, donde ya sabéis, están totalmente preparados para la llegada de las lamas. Es más, ayer vimos cómo en esta franja de aquí, en esta columna, empezaban a colocar las lamas y más o menos al mediodía se quedaron, desde esta parte de aquí hasta la mitad, colocaron todo esto de aquí. Debe ser que por la tarde colocaron estas y hoy han colocado hasta la mitad de la tripota en toda esta parte. Ahí lo podéis ver. Todas estas son nuevas. El autobús, cómo no. Todas estas son nuevas. Es más, se han quedado a medias en esta parte superior. Me imagino que están por esos trabajos de colocación e instalación de los paneles de barandilla. Así que volvemos al modo gran angular. Vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues estamos aquí un día más en Plaza de Sagrados Corazones, 19 de abril de 2023. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis toda la parte del lateral este, toda la parte sur. Obviamente no podemos sacarla ni decir nada nuevo porque no hay nada nuevo. De momento pues están colocadas las lamas, muchas de ellas sin pegatinas y otras pocas todavía con las pegatinas que tienen que seguir quitando. Aquí tenemos la parte central del nuevo edificio y del lateral este, donde hemos visto la colocación de esas nuevas lamas, que por cierto están colocando otra más. Es que ya lo hacen como churros. Quitamos el zoom, podemos ver la instalación de esos paneles sándwich en la parte central, la parte superior. Hemos visto también la colocación, ya el cerramiento total de esa instalación de los paneles de barandilla y muchísimas actuaciones, muchísimo movimiento estamos viendo en las obras. Levanto un poquito el móvil para que veáis todos los armarios que tenemos de lamas todavía completas para seguir colocando. Bueno, realmente no sé si lo ha visto, pero siguen con las lamas por ahí acopiadas y que me imagino que seguirán tapando toda esa zona. Taparán estas dos columnas de cara aquí al próximo partido, el sábado. Así que poco a poco llegamos al fondo sur y Concha Espina. No os vayáis porque ahora accederemos al interior. Ahí podemos ver toda la parte de la fachada de la torre A y la fachada sur del lateral este, con esa colocación de lama. Seguimos viendo esos trabajos de excavación en esta parte sur de Concha Espina. Ahí podemos ver cómo sigue la excavadora sacando tierra. Esos trabajos de instalación de los conductos de canalizaciones. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando. Es más, ya han colocado toda la tierra pertinente. Están ahora mismo apisonando con esa bandeja reversible. Están ya colocando y compactando toda esa nueva tierra que han colocado ya aquí. Debe ser que ya han terminado los trabajos y poco a poco cementarán todo ese suelo. Bueno, aquí estamos en la parte central de Concha Espina. Aquí vemos este material que es el que van a colocar entre la fachada y las lamas. Tienen que suplirlo con estos anclajes naranjas provisionales. Y sobre todo vemos también que han avanzado muchísimo en la colocación, esos trabajos
de canalizaciones en esta parte de Concha Espina. Así que sin más que decir, nos vamos para el interior. Bueno, yo estoy nervioso, no sé vosotros, no sé vosotras, pero yo estoy muy nervioso porque llegamos... ¡Ostras, cómo huele! ¿A qué se huele? ¡Wow! Llegamos al interior del Santiago Bernabéu, hoy 19 de abril de 2023. Estamos de nuevo en el interior del Templo Blanco. Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos al interior. Vamos a ver qué avances tenemos en el mismo, así que ya sabes, suscríbete y dale like. Seguimos con los trabajos de mantenimiento del césped. En este caso están en la parte central del terreno de juego. Ya sabéis que tenemos 4 cambios de césped este año, esta temporada. Veremos a ver si antes de que acabe la temporada no vuelven a cambiar el césped, pero sobre todo pues hay que alargar esta agonía lo máximo posible. Ahí podemos ver cómo los jardineros, los responsables del mantenimiento y cuidado del césped, pues siguen haciendo todo lo posible para, pues bueno, intentar que no se deteriore cuanto antes. Aquí podemos ver el día de hoy las lámparas en el lado sur, como vimos hasta hace 2 o 3 días. El lunes creo que las estaban reubicando en ese lado de ahí. Creo que no las han puesto, al menos no he estado muy pendiente, pero aquí podemos ver el terreno de juego, sobre todo en los laterales y la parte de los áreas de portero está bastante afectado. Ayer vimos cómo estaban las palomas en este lado de aquí, mirad cómo está esta parte central del terreno de juego, justamente en la banda. Está increíblemente mal. Seguimos viendo, en el otro lado tenemos las estaciones meteorológicas para que den los datos pertinentes a los pedazos de cracks para que sigan haciendo su pertinente trabajo. Ahí podemos ver, vamos a ampliar un poquito más para que veáis el césped del terreno de juego y del Santiago Bernabéu, como está a día de hoy, 19 de abril. Ahí podéis ver, sobre todo los áreas de portero. Ahí es donde más afectado está el césped. Aprovechando que lo estoy viendo, mirad cómo están empezando a colocar poco a poco, o al menos a copiar esos cristales que van a colocar en el techo de los antiguos palcos rectangulares. Ya sabéis que primero han pulido, primero han dejado todo perfectamente preparado ya para la colocación e instalación de estos cristales, como han colocado y como han hecho en toda la parte del fondo sur, que ya sabéis, mirad, todos esos cristales que han colocado ahí, pues los mismos, vamos, los mismos no, si los mismos trabajos tienen que producirse en esta parte del lateral oeste, donde están acopiando los cristales, y es posible que en cuestión de horas veamos ya la colocación e instalación de los mismos. También aprovechando en el lateral que estamos, podemos ver que ya han colocado una lona de la cubierta oeste. Ayer, cuando estuvimos por la tarde en directo aquí en el canal, vimos cómo empezaban ya a colocar todos esos remates en los laterales de las riostras para ya empezar a colocar cuanto antes, en este caso, la primera lona, que aquí podemos ver. Esta es la pionera, esta es la primera lona de la cubierta oeste, de la cara interna de la cubierta oeste, que ha sido colocada. Se han saltado como 2 sectores, es decir, este de aquí y el otro aún no los han colocado, pero veis que ya tienen todo el material necesario para colocar la lona. Ahí podéis ver todo ese material blanco que colocan antes de colocar y de instalar las lonas. Y esto es lo que supuestamente vio Edu para las membranas, ¿no? Esas son las membranas para las cerchas retráctiles, para la cubierta. Parece que están en el camión, parece que han traído más. La verdad que la gente me lo decía: oye Jesús, ¿no viste? Es que yo no lo vi. Yo vine por la mañana a grabar, eso lo trajeron por la tarde. Y luego es verdad que vi el vídeo de Edu y efectivamente trajeron las lonas, las membranas para la cubierta, en este caso para colocarlas entre las cerchas. Exclusiva de Edu en el día de ayer y exclusiva de hoy también, para ver cómo están preparando todo para la colocación e instalación de ese material. Ahí vemos cómo están extendiendo, yo creo que están extendiendo esas redes de seguridad, esas redes anticaída en el fondo norte, porque yo creo que van a empezar a colocar ya las membranas en la parte norte. Así que estaremos muy pendientes. Es verdad que no podemos ver desde aquí la colocación de las membranas, porque obviamente la perspectiva no ayuda a que veamos esa colocación, pero vemos que han separado, ya decía yo, por eso no veía el recubrimiento que están colocando,
en la parte de la cubierta, porque es que han sacado un poco las cerchas del parking sur. Ahí vemos cómo las han sacado y es posible que a lo mejor veamos ya los primeros trabajos de colocación de lonas en este lado de aquí. No sé cómo las van a colocar porque realmente no tenemos grúa colocada en Concha Espina como teníamos hasta hace unas pocas semanas. Así que a lo mejor con los trabajos en altura de los especialistas, simplemente pues con eso bastaría para colocar las lonas, entre ellas las lonas, las membranas, como queráis llamarlo. Vamos a ampliar un poquito más para ver si vemos algo que yo no pueda ver o que yo no haya visto, y me lo podéis decir en los comentarios. Pero creo que también están empezando a estirar las redes anticaída en estas de aquí. Es más, que no me he fijado muy bien, pero las del fondo norte también las han sacado. También las han sacado del parking norte en este caso. Bien, 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 ¿eh? Se pone interesante la cosa. Veremos a ver si de aquí al sábado colocan alguna lona, alguna membrana o no. Claro, es que todo viene porque estaba fijándome en esta parte de aquí, que ya sabéis que están colocando todo ese recubrimiento, y digo, ya han colocado hasta la parte de la curva. Pero no, es que han sacado las cerchas, en este caso de sus respectivos lugares, el parking sur. Venga, seguimos viendo avances, seguimos viendo que tenemos novedades en la esquina del fondo sur y con el lateral oeste. Vimos cómo colocaban las zancas, vimos cómo colocaban la parte central de esa nueva grada, y hemos visto ya cómo han ido colocando día sí y día también esas filas correspondientes a esa grada. Podemos ver que ya prácticamente han llegado a la parte más baja, a la parte inferior, a la parte más inferior de esa grada. Ahí podéis ver cómo siguen soldando, apenas faltan pocas filas para llegar al final de la instalación de esa grada. Bueno, pues a medida que vamos avanzando, aparte de que tenemos novedades en la fascia del primer anfiteatro, voy a mostraros estas últimas imágenes de esta esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde podemos ver en esa zanca claramente que faltan unas 2 filas por terminar de colocar. Ahí podemos ver imágenes fresquitas, muy ricas, del día de hoy, 19 de abril. Vamos a movernos porque tenemos novedades en la fascia del primer anfiteatro. Vimos cómo empezaban en la parte central más o menos a colocar esos soportes para el anillo LED. Vemos que han llegado hasta prácticamente la curva del fondo sur con el lateral este. Y ahora tenemos una cosa novedosa en el día de hoy. Vamos a ampliar porque quiero que lo veáis desde cerquita. Y tenemos novedades. Ahí vemos cómo han colocado ya los soportes, pues parece ser definitivos, para la colocación de esos videomarcadores, de esos anillos LED que colocarán, que tienen que ir colocando de aquí a noviembre o diciembre. Esto es lo que no me esperaba yo en el día de hoy, la verdad. Ahí podemos ver cómo se asoman los cables, donde luego colocarán pues lo que tenemos prácticamente también en el lateral este y oeste. Aunque creo que al final los del lateral este no los colocaron. Bueno, pues pinta bien la cosa, ¿eh? Lo malo es que volvemos a tener partido de aquí al sábado, pero bueno, no ha ido mal esta semana. Esos avances, todos esos avances que se están produciendo y que se han producido a lo largo de estos días. Es una verdadera locura. Yo no sé en verano qué es lo que va a pasar, pero voy a necesitar 2 cuerpos como el mío para poder llevar a cabo las grabaciones, porque madre mía, este verano que va a ser la traca final. Ahí que están haciendo, están quitando el césped en mal estado, ¿no? Y están volviendo a colocar, o están drenando, parece que están drenando. Bueno, no sé. Bueno, aquí podemos ver que claramente en algunas zonas ya está el césped empezando a empeorar poco a poco. Podemos ver que mayoritariamente tenemos muchas zonas verdes, pero ahí podemos ver que ya empieza a clarear. Bueno. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Vimos también cómo empezaban a destapar también las lonas de la fascia del primer anfiteatro del lateral oeste. De momento seguimos viendo que siguen trabajando en la colocación de esos soportes, pero hoy la verdad es que no veo a nadie. Es más, veo a un andamio ahí a la derecha, casi llegando al videomarcador de la parte central del lateral oeste, pero no veo trabajos en esta zona in situ. Ojito, cuidado porque se encienden los focos en el interior del Santiago Bernabéu. No me esperaba yo tampoco esto, la verdad. Esto es que debe ser importante que esté yo aquí. Bueno, información de última hora, de primera mano de Virgilius in the Night. Las lonas, las membranas,
Para la parte de las cerchas, ya sabéis, los cojines, para las cerchas, lo sacó ayer Edu de Fanáticos Real Madrid, no sé realmente dónde las vio, no sé si era por aquí. En el fondo sur, en el fondo norte. En el fondo norte los vio y la novedad es que los han dejado depositados, los han dejado guardaditos en esta base del Skywalk. No sé si en el fondo sur o fondo norte, pero los han dejado acopiados en esa parte. ¿Algo que decir a la prensa? No. Me imagino que en algún lado de por aquí están colocadas las membranas, los cojines, en el fondo norte o en el fondo sur, en ese paseo 360 que va a tener el Santiago Bernabéu por los fondos. Pero claro, obviamente desde aquí no se ve. Desde aquí no se ve. Pero bueno, muchas gracias, Virgilio. Bueno, y ya últimas imágenes también del lateral este, donde no tenemos muchas novedades. Es verdad que empezaron a colocar esa red anticaída en esta parte superior de la cubierta este, donde vemos ahí la escalera de andamios, pero no vemos indicio alguno de que comiencen a colocar al menos la primera capa. El día que lo veamos, la verdad que va a ser una gran novedad. Es la única cubierta, por así decir, que falta la primera capa, porque es que ya todas, al menos la cubierta fija, tenemos las 3 capas con su aislante, su primera capa, segunda capa, todo, menos, excepto esta, que ya sabéis que no se ha producido porque estaban los trabajos del nuevo edificio. Seguimos viendo la nueva zona de prensa, no presenta novedades, la antigua zona de prensa que veremos también el sábado cuando pasemos por ese lado de ahí. Y siguen trabajando en la parte norte, justamente casi llegando a las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver, ahí va, que se ha desenfocado. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando, no sé en qué, pero siguen trabajando en toda esa zona, al igual que también en esa ampliación del cuarto anfiteatro. Tendrán que seguir pintando esa estructura, ese esqueleto del Skybar de la Torre T, donde de momento pues no vemos actividad alguna. Parece que otras cosas son más importantes. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. ¡A la Madrid! ¡Sí!